Acuario, la carta del rostro velado me golpea con una claridad incómoda, porque no habla de una sospecha pequeña, habla de alguien que llevaba tiempo sonriendo cerca, mientras empujaba sombras a tu espalda. Lo fuerte no es solo que esa persona queda al descubierto, lo fuerte es que ya notas el cambio en detalles muy reales, en mensajes más fríos, en silencios raros, en un ambiente menos cargado. Llevas días sintiendo que algo se recoloca, aunque quizá no sabías nombrarlo, como cuando por fin duermes una noche entera, y al despertar entiendes que el cansancio no era solo cansancio. Aquí no se rompe una tontería, aquí se aparta una presencia que estaba frenando tu paz, y por eso esta lectura entra tan hondo, porque toca justo el nudo que más te aprieta. Hay un alivio que ya empieza a respirar dentro de tu vida, pero todavía no conoces la parte más delicada de todo esto, y precisamente ahí está lo que cambia tu manera de entender lo ocurrido. No estabas exagerando nada, ni leyendo demasiado entre líneas, porque cuando una persona actúa con doble fondo, el cuerpo lo sabe antes que la cabeza, y eso se nota en ese malestar extraño que no tiene explicación limpia. Tal vez hubo un comentario con veneno vestido de broma, una ausencia demasiado conveniente, un gesto pequeño que parecía nada, pero luego te dejaba pensando mientras fregabas, caminabas o intentabas concentrarte en otra cosa. Veo incluso que alguien cercano llegó a hacerte sentir que estabas sensible de más, y eso dolió, porque lo último que necesitabas era dudar de tu propio instinto. Si esto ya te está tocando por dentro, deja tu like y sigue conmigo, porque lo que se está moviendo ahora rompe esa niebla por completo. Lo más curioso es que esta caída no empieza con una pelea grande, empieza con una pérdida de control de esa persona, con un fallo, con una prisa, con algo que no sabe sostener igual que antes. La carta de la dama ceniza pesa aquí con una mezcla de astucia y desgaste, y esa carta no viene a asustarte, viene a mostrarme que quien jugaba a dos bandas, ya no puede cuidar todos los frentes. Hablo de alguien que midió palabras, eligió momentos, aparentó normalidad, pero dentro llevaba una tensión tremenda, porque sostener una máscara durante tanto tiempo termina pasando factura. Y mientras eso ocurre, tu vida empieza a limpiar espacio, quizás sin fuegos artificiales, pero con señales muy concretas, menos trabas, menos ruido, menos sensación de estar justificándote todo el rato. Hay una razón por la que ciertas cosas que antes costaban tanto, empiezan a fluir un poco mejor, y no es casualidad ni imaginación, es que el nudo central empieza a aflojarse. Siento además a una persona observando en silencio, alguien que no hablaba por prudencia o por miedo a meterse donde no le llaman, pero que ya ha visto suficiente como para no seguir mirando hacia otro lado. Esa presencia no viene a salvarte, y eso es importante, porque lo que se abre aquí no depende de que nadie te rescate, depende de que la verdad se vuelva demasiado visible para seguir tapándola. Quizá en estos días notas miradas distintas, respuestas menos tensas, incluso conversaciones cortas que dejan un eco raro, como cuando alguien suelta media frase, y la otra mitad se queda flotando durante horas. También aparece el cansancio acumulado que traes encima, ese que no siempre cuentas, porque hay temporadas en las que sonríes, haces lo que toca, contestas con normalidad, y por dentro vas pidiendo una tregua. Esto no habla solo de una persona incómoda, habla del peso de haber convivido con una energía torcida, con esa sensación de tener que medir pasos para no incomodar, para no provocar, para no entrar en un juego raro. Lo noto en momentos domésticos, en esa desgana al coger el móvil, en esa punzada antes de ver cierto nombre, en esa costumbre de revisar 2 veces lo que dices, por si luego se usa en tu contra. Y sin embargo, aquí hay un giro precioso, porque empiezas a salir de ese estado sin darte cuenta del todo, como quien abre una ventana después de mucho tiempo, y de pronto nota que el aire estaba viciado. La carta del guardián sereno confirma protección y corte, no de forma brusca, sino de una manera más elegante y definitiva, como si la vida retirara una silla, antes de que vuelva a sentarse quien no debía. Ese movimiento ya tiene efectos, aunque aún no veas la escena completa, y conviene que no minimices lo que sientes, porque tu percepción está siendo más fina de lo habitual. Hay algo más delicado que me atraviesa, y es que esta persona no solo envidiaba una parte de tu camino, también reaccionaba a tu capacidad de seguir adelante incluso roto por dentro, y eso le removía muchísimo. No era simple antipatía, era incomodidad ante tu luz cotidiana, ante tu forma de recomponerte, ante eso que haces sin darte cuenta cuando vuelves a levantarte, aunque vengas de semanas pesadas.
Y cuando notes que esta verdad te ordena por dentro, suscríbete y continúa a mi lado, porque lo que se desata ahora cambia hasta el papel de quienes callaban. Veo además una escena muy concreta, alguien intentando quedar bien con todo el mundo, moviéndose entre grupos, dando una versión a cada cual, pensando que así mantendría el control, pero ya hay piezas que no encajan entre sí. Cuando una persona manipula desde lo pequeño, desde el comentario sembrado, desde la comparación, desde esa falsa preocupación que deja mal sabor, al final termina mostrando su patrón sin querer. Y tú has estado demasiado cerca de eso como para no notar que algo chirría, aunque quizá te obligaste a ser prudente, a no señalar pronto, a darte tiempo para no hablar desde la herida. Esa prudencia te honra, pero también te ha dejado agotado, porque guardar lo que intuyes mientras todo el mundo actúa como si nada, pesa más de lo que parece. Lo importante es que ya no estás en el punto, donde esa persona marca el ambiente, de hecho hay un cambio de lugar, de influencia o de confianza, que le quita margen de forma inmediata. Aquí la vida hace algo muy fino, porque no te da solo razón, te da descanso, y eso vale más que cualquier discusión ganada. Empieza a notarse en cómo vuelves a concentrarte, en cómo dejas de repasar escenas pasadas, en cómo recuperas ganas de hacer planes, sin esa sensación de tener una piedra en el zapato. Aún así, hay un detalle que todavía no has ligado con esta caída, y cuando encaje, entenderás por qué cierta distancia reciente no era rechazo hacia ti, sino el principio del apartamiento, de quien llevaba demasiado tiempo contaminándolo todo. Acuario, ahora la escena se vuelve más nítida, porque ya no estoy viendo solo a quien pierde sitio, también veo a quienes empiezan a actuar distinto alrededor, y ese cambio trae una verdad mucho más grande. Hay una persona práctica, de las que observan antes de hablar, que ha empezado a poner límites sin hacer ruido, recortando confianza, cerrando puertas pequeñas, dejando menos espacio a la maniobra de esa víbora. También noto a alguien más emocional, quizá de tu círculo cercano o del trabajo, que antes dudaba de lo que percibía, y ahora guarda silencio no por confusión, sino porque está atando cabos. Esa diferencia es enorme, porque cambia por completo el ambiente, ya no eres quien lleva solo la incomodidad, ahora otros empiezan a ver lo que antes preferían no mirar. Y cuando eso ocurre, la caída deja de ser un deseo interno, y se convierte en un hecho que toca relaciones, decisiones y hasta la manera en que se organiza tu día. Has vivido algo muy humano, muy reconocible, que a veces cuesta explicar sin parecer exagerado, y es notar que una reunión se enfriaba con cierta presencia, o que una alegría tuya recibía una respuesta rara, demasiado plana, demasiado medida. Son esas cosas que luego comentas contigo, mientras te cepillas los dientes o recoges la cocina, porque no parecen graves por separado, pero juntas forman un dibujo imposible de ignorar. Aquí se confirma que no ibas desencaminado, y eso te devuelve una seguridad preciosa, la de volver a fiarte de tu primera impresión sin pedir permiso a nadie. La carta del mensajero gris me enseña palabras cruzadas, no necesariamente una confesión grande, pero sí conversaciones donde alguien revela más de la cuenta, donde una intención queda vista por el tono, por la elección de una frase, por una molestia mal disimulada. Hay además un movimiento alrededor de papeles, tareas, planes o compromisos, algo que se redistribuye, y en ese gesto simple, ya se nota que esa persona empieza a quedarse fuera de un centro que antes ocupaba. No hace falta una escena teatral para que una separación pese, a veces basta con dejar de contar con alguien, con no pasarle cierta información, con no invitarle a participar donde antes siempre se metía. Y ese proceso ya va en marcha, por eso estás sintiendo una mezcla extraña de alivio y de incredulidad, como cuando por fin alguien pronuncia en voz alta, eso que llevabas meses tragando en silencio. Si te nace, cuéntame en comentarios cómo has sentido ese ambiente raro en tu vida, quédate muy cerca, porque lo que se recoloca ahora tiene un alcance mayor del que parece. Hay también una lectura nueva sobre algo que al principio dolió, y aquí está uno de los giros importantes, esa distancia de cierta persona que interpretaste como frialdad. Quizá fue un intento torpe de no exponerte más mientras entendía el terreno. No te estaban apartando a ti, estaban vigilando hasta dónde llegaba el veneno, porque ya sospechaban que había manos moviendo opiniones, pequeños malentendidos, versiones interesadas. Esa comprensión cambia mucho, porque donde viste abandono puede haber habido cautela, y donde sentiste soledad puede haber habido protección mal expresada. No digo que todos hayan actuado perfecto, ni mucho menos,
pero sí que una parte de tu entorno empieza a moverse a favor de la verdad, aunque aún no lo diga con palabras claras. Y eso explica por qué algunas reacciones recientes te parecieron raras. No era indiferencia, era tensión contenida antes de apartar a quien no convenía. Veo incluso recuerdos antiguos encajando de otro modo, comentarios que antes parecían sueltos, gestos de comparación, momentos en los que algo bueno te pasaba, y la respuesta no era celebración limpia, sino una especie de sonrisa torcida. Esa persona tenía una forma muy fina de rebajar lo tuyo, a veces con humor, a veces con consejos no pedidos, a veces disfrazando control de interés sincero. El problema para esa energía es que ya no puede sostener el mismo personaje delante de todos, porque hay cansancio alrededor, y cuando la gente se cansa, empieza a prestar atención a lo que antes tragaba por comodidad. Lo tremendo es que esta caída no solo te libera a ti, también obliga a otros a revisar lo que permitieron, y ahí nace una reparación silenciosa. Todavía no está todo dicho, porque falta ver quién toma una decisión concreta, y esa decisión es la que termina de mover el tablero. La carta de la novia del hierro señala firmeza, límites, una mujer o una energía muy decidida que no quiere más teatro, y cuando esa carta pesa así, sé que no hay marcha atrás en cierto vínculo o entorno. Tu intuición lleva tiempo pidiéndote que no fuerces cercanías, que no persigas explicaciones donde lo que toca es observar, y ahora entiendes por qué esa pausa era necesaria. Has intentado ser correcto, incluso generoso, quizá diste varias oportunidades, quizá preferiste pensar bien antes que señalar, porque no te gusta entrar en dramas vacíos, ni quedar como quien desconfía de todos. Pero esta vez la prudencia no te deja atrás, esta vez te coloca en el sitio exacto donde la verdad cae por su propio peso, sin que tengas que desgastarte demostrando nada. Hay otra presencia que me importa mucho, alguien que te aprecia de verdad, aunque no siempre sepa expresarlo con palabras bonitas, y esa persona se está preparando para tomar postura. Puede ser quien te escribe menos, pero cuando lo hace va al grano, quien te observa más de lo que cuenta, quien no tolera fácilmente las dobles caras aunque tarde en hablar. Siento que esa persona va a inclinar una balanza práctica, algo relacionado con apoyo, información, cercanía o decisión compartida, y ese gesto le quita suelo a la víbora de una manera muy visible. Deja en comentarios, mi paz ya vuelve, porque escribirlo ahora tiene una fuerza limpia, y sigue aquí, que lo que empieza a encajar cambia incluso cómo te miran los demás. Lo más impactante es que una parte de esta historia, ya la habías vivido por dentro sin saberlo, como ese presentimiento que aparece al despertarte, o esa incomodidad cuando suena cierto nombre, y no sabes por qué te cambia el gesto. Ahora esa sensación deja de ser una nebulosa, y empieza a parecerse mucho a una verdad conocida, demasiado conocida, una de esas que reconoces en el cuerpo antes de poder explicarla del todo. Acuario, aquí estalla lo que estaba acumulándose, porque la verdad importante no es solo que esa persona caiga, la verdad fuerte es que llevaba más tiempo intentando condicionar tu camino, del que imaginabas. No hablo siempre de ataques directos, hablo de interferencias pequeñas, de enfriar oportunidades, de mover opiniones, de sembrar dudas donde tú necesitabas respaldo, y eso cambia por completo la lectura de varios meses. De repente entiendes por qué ciertos planes no cuajaban, por qué alguna cercanía se torció sin motivo claro, por qué te sentías observado incluso cuando todo parecía normal. La carta del caballero roto trae esa revelación con una dureza tremenda, porque muestra a alguien dañado, competitivo, incapaz de soportar que avances con autenticidad. Y sí, esto duele, porque nadie quiere aceptar que una presencia tan próxima jugaba tan sucio, pero también libera, porque al poner nombre al freno, se recupera la fuerza para soltarlo de verdad. El giro inesperado viene aquí, y quiero que lo sientas bien, porque no todo nacía del odio, una parte nacía del miedo a perder control sobre un entorno, un grupo, una relación o una dinámica donde esa persona se sentía necesaria. En el fondo, no soportaba que dejaras de depender de su aprobación, de su información o de su forma de colocar a cada cual en un sitio. Eso hace más evidente la jugada, porque cuando alguien ve que ya no maneja la temperatura del ambiente, aprieta más, y ese apretón final es justo lo que termina delatándolo. Tal vez hubo una mentira pequeña muy mal medida, un comentario dicho a quien no tocaba, una exageración, una contradicción, y esa grieta ahora se vuelve imposible de tapar. Veo además motivaciones ocultas relacionadas con celos viejos, comparaciones,
incluso heridas personales que no tenían nada que ver contigo, pero que acabaron descargándose sobre tu vida. Esa persona quizás sonreía cuando estabas mal y se tensaba cuando estabas bien, una señal sencilla y brutal, que mucha gente tarda en captar porque confía de buena fe. Lo peor para esa energía es que tú has seguido creciendo por dentro, incluso en días grises, y eso la dejó todavía más expuesta, porque no consiguió apagar lo que te hace distinto. Aquí la lectura da la vuelta a algo que parecía injusto. Ya no eres la parte vulnerable sin explicación, ahora eres quien ve el mecanismo entero, y ver el mecanismo quita muchísimo poder al daño. Si esto te está destapando memorias muy concretas, suéltalo en comentarios con tus palabras, y no te muevas ni un instante, porque lo que toma forma ahora corta donde más dolía. También entra en escena alguien que no esperaba verse involucrado, una persona que hasta ahora iba a lo suyo, pero que presencia o comprende algo decisivo, y esa comprensión acelera el apartamiento. No siempre será un gran enfrentamiento, a veces basta con que alguien serio deje de sostener una versión falsa, para que todo se venga abajo con una rapidez sorprendente. Hay incluso un matiz material o práctico, porque esta caída puede tocar horarios, reparto de tareas, acceso a información, confianza profesional, espacios compartidos o encuentros habituales. Cuando el daño deja de moverse en el aire y toca lo concreto, la vida se protege de verdad, y ahí es donde tú empiezas a respirar con otra profundidad. Puede que aún no hayas visto el gesto final, pero sí el cambio previo, esa sensación de que ya no tienen la misma entrada, la misma influencia o la misma capacidad de enturbiarlo todo. La carta de la madre del umbral me pone la piel de gallina, porque habla de una protección madura, firme sin ruido, como si una puerta importante se cerrara, delante de quien no debía seguir cruzándola. Esta carta no viene con ternura blanda, viene con autoridad serena, y eso me dice que una persona con peso real, o una situación con consecuencias reales, termina poniendo freno. Aquí algo se ordena por arriba, por decisión, por cansancio o por evidencia, y esa evidencia ya no depende de tu relato solamente. Lo que antes parecía que ibas a tener que aguantar en silencio, ahora se vuelve insostenible para el resto, y esa es la clave del giro. Hay alivio, pero también una especie de rabia limpia al mirar atrás, y reconocer cuánto estabas soportando mientras intentabas mantener la calma. Y aun con todo, este no es el final del fuego, porque cuando una víbora pierde sitio, a veces intenta un último movimiento para no quedar tan expuesta. Ese último movimiento no tiene la fuerza que tuvo antes, pero puede remover emociones, sobre todo si llega disfrazado de victimismo, de malentendido o de falsa reconciliación. Quiero que no te confundas si notas un gesto suave, una palabra amable fuera de tiempo o una actitud que parece reparar de repente, porque cuando el control se escapa, algunas personas intentan volver a entrar por la puerta de la pena. Lo bueno es que ya no estás en el mismo punto de ingenuidad, ahora distingues mejor quién se acerca con verdad, y quién lo hace para no perder privilegios. Eso cambia todo, incluso tu postura corporal, incluso el tono con el que respondes, incluso la forma en que decides guardar silencio. Siento algo muy claro sobre tu imagen frente a los demás, porque durante un tiempo hubo una sombra que no te pertenecía, una sensación de estar siendo mal interpretado, sin saber de dónde venía exactamente. Eso empieza a deshacerse, y no por un milagro abstracto, sino porque varias personas conectan hechos, tonos, ausencias y reacciones, y la historia ya no se sostiene igual. Tu nombre, tu trabajo, tu lugar en cierto vínculo o grupo, recupera limpieza, y cuando eso ocurra te vas a sorprender de lo rápido que cambia el ambiente. Déjame leerte abajo si alguna vez notaste esa sombra injusta, y quédate pegado a esta lectura, porque la consecuencia de esta caída toca tu realidad más inmediata. Lo que viene con esta verdad no es solo satisfacción interna, es un cambio práctico, visible, de esos que se notan en la agenda, en la calma con la que respondes, en la gente que vuelve a tratarte con naturalidad, y en una oportunidad que por fin deja de estar bloqueada, justo cuando más necesitabas aire. Acuario, ahora sí se abre la parte hermosa de todo esto, porque cuando una presencia tóxica pierde acceso, no solo desaparece un problema, también vuelve a entrar la vida que estaba esperando su momento. Veo descanso mental, más claridad para decidir, una energía mucho menos enredada en justificarte, y mucho más enfocada en construir, disfrutar y elegir bien con quién compartes lo tuyo. Hay algo en ti que vuelve a ocupar sitio, una seguridad tranquila,
sin necesidad de demostrar nada, que se nota incluso al caminar, al responder un mensaje o al sentarte a comer sin ese ruido de fondo. Lo más valioso es que no recuperas paz por negarlo todo, la recuperas porque por fin entiendes que te estaba drenando, y ya no le abres la puerta igual. Esa comprensión te da una autoridad preciosa sobre tu propio espacio, y eso atrae oportunidades nuevas, vínculos más limpios y decisiones mucho más acertadas. Veo una mejora muy concreta en el entorno cercano, una conversación que se vuelve más sincera, un apoyo que antes estaba tibio y ahora se define, incluso un gesto práctico que te facilita la vida de forma bastante evidente. Puede ser ayuda, reconocimiento, propuesta, acercamiento, o una confirmación que te devuelve tiempo, energía o confianza. Aquí se respira mejor, y no hablo en abstracto, hablo de notar menos tensión al empezar el día, de recuperar ganas de ordenar planes, de volver a pensar en ti sin esa interferencia pegada a todo. La carta del Rey del Alba trae recompensa limpia, no como premio infantil, sino como consecuencia natural de haber sostenido mucho sin volverte cruel, y eso tiene un valor enorme. Esta carta me habla de una etapa donde lo que haces pesa más, que lo que otros intentaron proyectar sobre ti, y esa diferencia por fin se vuelve visible para más gente. También trae una oportunidad de crecimiento, pequeña al principio, pero muy fértil, que conviene tomar con calma, y sin contárselo a todo el mundo desde el primer minuto. Has aprendido demasiado sobre miradas ajenas, como para volver a entregar tu ilusión antes de tiempo, así que ahora toca proteger lo bueno mientras echa raíz. Y escucha esto como un secreto cercano, no necesitas que todo el mundo entienda tu proceso para que tu proceso sea real, basta con que notes la paz donde antes había alerta. Si sientes ese alivio subiendo poco a poco, deja en comentarios, cierro la puerta al veneno, y sigue conmigo, porque esta apertura trae algo todavía más bonito a tus manos. Aparece además una reconciliación contigo, que a veces es la más difícil, porque una cosa es detectar a quien dañaba, y otra perdonarte por no haberlo visto antes. Quiero que aflojes esa dureza, porque hiciste lo que pudiste con lo que sabías, y además conservaste dignidad, que no es poco cuando hay manipulación cerca. No naciste para vivir en guardia permanente, así que no conviertas esta experiencia en una condena, conviértela en criterio, en calma, en un filtro más fino para elegir desde ahora. Hay una puerta afectiva que también se mueve mejor, ya sea en un vínculo actual, en un lazo familiar, o en alguien que se acerca con intención honesta, y sin dobles capas. Cuando el entorno deja de estar contaminado, el cariño sano se nota muchísimo más, porque no compite con el ruido, no se queda en duda, no exige descifrar gestos todo el rato. Veo mensajes más claros, encuentros más ligeros, incluso una sensación de volver a reír con ganas, sin pensar después qué quiso decir cada mirada. Eso es oro, porque durante un tiempo te tocó vivir en modo interpretación, y ahora pasas al modo presencia, que es donde realmente floreces. No idealices a nadie, eso también te lo digo, pero permite que lo bueno entre, sin castigarlo por lo que otros ensuciaron antes. En lo práctico, hay una recomendación muy concreta que puede abrirte más camino todavía: mantén tus límites simples, sin discursos eternos, sin entrar a justificar cada decisión, porque tu paz no necesita tribunal. Ordena tus prioridades, termina lo pendiente que has ido dejando por agotamiento, cuida tus rutinas básicas, y protege tus planes importantes con discreción durante un tiempo. Ese gesto tan sencillo, tan de vida real, tiene un poder enorme, porque cuando recuperas estructura después del caos, el alma descansa mucho más deprisa. La limpieza que se está haciendo a tu alrededor, te beneficia más de lo que imaginas, pero necesita que tú acompañes el cambio con actos pequeños y consistentes. La carta de la esposa dorada trae estabilidad merecida, y esa carta siempre me habla de valor propio bien colocado, de no regalar acceso a quien no cuida lo que toca. También siento un renacer de confianza que otros van a notar, y eso puede traerte una propuesta, una alianza o una mejora que hace poco parecía lejana. Nada de esto llega para compensarte con fuegos artificiales, llega para colocarte en un terreno más sano, donde tus esfuerzos cunden mejor, y tu energía no se pierde defendiéndote de lo invisible. Se te abren opciones, pero la verdadera victoria es que ya no eliges desde la carencia, eliges desde una lucidez nueva, una de esas que no se aprende leyendo, se aprende después de atravesar algo y salir más fino, más fuerte, más despierto.
Y si esta lectura te ha puesto palabras donde antes solo había nudo, cuéntamelo abajo con lo que te nazca, quédate un poco más hasta el final, porque este cierre te deja exactamente donde mereces estar. Respiras, y eso que parecía tan simple se vuelve casi sagrado, porque respirar sin esa carga cambia la mirada, cambia el sueño, cambia la manera de tocar tus proyectos y de sostener tus vínculos. Lo que cae ahora no vuelve a levantarse con la misma fuerza, y tú tampoco vuelves al lugar donde te hacían dudar de lo que sentías, porque ya has visto demasiado para traicionarte otra vez. Me quedo con una imagen preciosa de ti, más ligero, más centrado, más en paz, dejando atrás la sombra y eligiendo un camino limpio, firme y muy tuyo. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Suscríbete si quieres seguir compartiendo esta magia conmigo, y vuelve a la próxima lectura, porque lo mejor de tu camino todavía sigue desplegándose.